Hola, ¿qué tal? Ahora nos toca hablar de quinolonas. Recordemos que estamos hablando de fármacos que actúan sobre la síntesis de ácidos nucleicos. Las quinolonas son un grupo de fármacos bastante particular, porque lo que van a hacer es alterar principalmente durante la etapa de división celular. Dentro de su farmacocinética, dentro de la farmacocinética, en el proceso de absorción, estos fármacos tienen una absorción que es por vía oral, que se va a dar fundamentalmente a dos niveles. ¿Ya? Número uno, tenemos que esta absorción se va a dar a nivel de duodeno y yeyuno. Número uno. Número dos, la absorción de estos fármacos es variable. Normalmente la absorción puede durar de 1 hora a 3 horas. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta de esto? Existen básicamente cuatro generaciones de quinolonas. Entonces, las quinolonas de primera generación, que son quinolonas no fluoradas, normalmente tienen una absorción rápida, que puede ser de hasta 1 hora. En cambio, las quinolonas ya de cuarta generación pueden tener absorción de hasta 3 horas. Y en los intermedios están las quinolonas de segunda y tercera generación. Como ser ejemplo, la norfloxacina, la ciprofloxacina, la levofloxacina. La biodisponibilidad de estos fármacos es alta, pero también es variable. Quiere decir alta y variable que van a ir desde el 50 al 95%. ¿Ya? Por ejemplo, fármacos de primera generación, como el ácido narilíxico, tienen una biodisponibilidad que va a ser del 50%. Fármacos de cuarta generación van a tener una biodisponibilidad del 95%. Entonces, con eso, ¿qué estamos queriendo decir? Que los fármacos de primera generación se absorben rápido, pero no se absorben en grandes cantidades. En cambio, los fármacos de cuarta generación tardan mucho en absorberse, pero se absorben en gran cantidad. Distribución. La distribución de todos estos fármacos ya normalmente es amplia. ¿Qué quiere decir amplia? Que lo vamos a encontrar en todos los tejidos, fluidos corporales. Ahora hay un detalle importante, un detalle muy importante con respecto a las quinolonas. No pueden atravesar, aquí está el excepto, no pueden atravesar, no pueden llegar al líquido cefalorraquídeo y al líquido prostático. Con esto, ¿qué te queremos decir? Que las quinolonas no te van a servir para el tratamiento de las meningitis bacterianas y tampoco te van a servir para el tratamiento de las prostatitis bacterianas. Muy bien, detalle importante. Cuando hablamos de su unión a proteínas, normalmente estos fármacos se unen del 15 al 40%. Esta parte es muy importante porque la unión a proteínas plasmáticas lo que hace es aumentar la vida media. En ese sentido, en unión a proteínas plasmáticas, el 15% que se une a proteínas plasmáticas corresponde a las quinolonas de primera generación y el 40% corresponden a las quinolonas de cuarta generación. Entonces esto aumentaría bastante su vida media. Muy bien. En cuanto a su metabolismo, el metabolismo de estos fármacos es hepático. Muy bien. En cuanto a la eliminación se da por vía renal. La mayoría del fármaco se elimina por vía renal. Esto es muy importante. Cuando un fármaco puede eliminarse por vía renal, significa que el fármaco puede ser utilizado también para el tratamiento de algunas infecciones urinarias. Entonces,
las quinolonas te sirven para el tratamiento de las infecciones urinarias. Muy bien. Una parte del medicamento tiene secreción biliar, ya, o excreción biliar, o excreción fecal. Esto, doctores, también es un detalle importante. Como vimos en la parte de farmacocinética el semestre pasado, sabemos bien que todo lo que se elimina por vía biliar, por vía hepática, mediante excreción fecal, mediante las heces, entra al circuito enterohepático. El hecho de que el fármaco entre al circuito enterohepático prolonga su vida media, porque una parte del fármaco va a ser eliminado con las heces y otra parte del fármaco va a ser recuperado y va a volver a la circulación sistémica. ¿Ya? Un detalle muy importante es que estos fármacos no pueden ser eliminados por hemodiálisis. ¿Esto qué quiere decir? Perdón. ¿Esto qué quiere decir? Que estos fármacos se distribuyen rápidamente en los tejidos. Cuando se da una dosis alta o te excedes en la dosis, la primera tendencia va a ser a querer retirar el fármaco. Entonces, uno de los primeros procesos que se intenta hacer es hemodiálisis. La hemodiálisis sirve como filtro y podemos sacar el fármaco. Pero no sucede eso con las quinolonas. No las puedes quitar con hemodiálisis. Y eso debido a que el fármaco tiene una distribución amplia. Eso quiere decir que de la sangre va a pasar rápidamente hacia los tejidos. Y la hemodiálisis se realiza en la sangre. Si el fármaco no está en sangre, está en los tejidos, no va a poder ser dializado. Lo cual nos lleva al hecho de que si te equivocas en la dosis, vas a producir efectos adversos bastante serios. La vida media del fármaco es variable, pero son largas. Detalle importante, la vida media es variable y es larga. De esto hablaremos un poco más adelante. Ahora bien, estas quinolonas tienen un efecto bactericida. Están de lejos, sí, muy lejos, de que estos fármacos vayan a ser amables con las bacterias. Tienen un efecto bactericida. Y su efecto bactericida se va a producir fundamentalmente durante la etapa de replicación celular. El efecto bactericida se va a producir en la etapa de replicación celular. Debido a dos cosas. Estos van a alterar a dos enzimas. Número uno, alteran o inhiben la acción de la enzima ADN girasa. Número uno. Y número dos, inhiben la enzima topoisomerasa 4. No lo olvidemos. ADN girasa y topoisomerasa 4. La ADN girasa se encarga de que el ADN que está distendido, produciendo su efecto, vaya a sufrir un super enrollamiento sobre su propio eje y vaya a formar los cromosomas. ¿Está bien? Si el ADN no puede super enrollarse, no puede formar cromosomas. Número 1. Ahora, si es que llega a formarse el cromosoma, aquí está el ejemplo, ¿ya? Si es que llega a formarse el cromosoma, necesitan de una enzima conocida como la topoisomerasa 4. Esta topoisomerasa 4 se encarga de elaborar o hacer el uso mitótico para la separación de los cromosomas. Si no tienes la topoisomerasa 4, no puede separarse los cromosomas. Y si los cromosomas no pueden separarse, no puede haber división celular. Detalle importante. Mismo proceso también le afecta a las células humanas, por si acaso. Existen varias clasificaciones sobre las quinolonas. Dos son las clasificaciones que
vamos a utilizar. Número 1 tenemos la quinolona no fluorada. Y número 2 tenemos las quinolonas fluoradas. La quinolona no fluorada, en estos tenemos por ejemplo al ácido naridíxico, al ácido oxolínico, al ácido pipimídico, la sinoxacina, hay varias. Y desde el otro punto de vista de las quinolonas fluoradas tenemos a la norfloxacina, uno de los fármacos bastante utilizados, la ciprofloxacina, más utilizado todavía, la levofloxacina, el gatifloxacina, el penofloxacina, etc. Ahora, ¿por qué estamos nombrando el tema de que son quinolonas fluoradas o no fluoradas? El hecho de adquirir o el hecho de añadirle flúor a una quinolona cambió radicalmente la perspectiva. En primer lugar, las quinolonas no fluoradas, estamos hablando de este tipo de quinolonas, ¿ya? No se nota. Las quinolonas no fluoradas normalmente tienen un espectro de acción malo. Las no fluoradas. ¿Qué quiere decir espectro de acción malo? Que no son activos para muchas bacterias. Número 1. Número 2. Su distribución es baja. Normalmente van a concentrarse a nivel de la vía renal. O sea, van a concentrarse en el riñón, en el filtrado glomerular y van a ser eliminados rápidamente. Este tipo de quinolonas normalmente también tienen una vida media baja. Es rápidamente eliminado. Entonces no eran las mejores. De paso, el hecho de no tener flúor hacía que estas quinolonas pudiesen adquirir resistencia, o sea, las bacterias se hacían resistentes a estas quinolonas con rapidez. Las quinolonas fluoradas, por otro lado, el hecho de añadirle flúor a la quinolona consiguió de que la quinolona primero tenga una vida media larga. Una vida media larga. Eso significa que normalmente necesitas una dosis cada 12 horas. Y en algunos casos una dosis cada 12 horas. Con quinolonas fluoradas. Número 1. Número 2. Su espectro de acción aumentó. Quiere decir que son muy activos para gérmenes gram positivos, gram negativos, aerobios y anaerobios. Número 3. Su distribución aumentó. Ya no solo se concentra a nivel renal, sino que van a estar en todos los tejidos. Claro, ya hemos hablado de las excepciones, excepto líquido cefalorraquídeo, excepto líquido prostático. El hecho de que sea una quinolona fluorada aumenta su distribución, aumenta su espectro de acción, aumenta la vida media. El hecho de que sea una quinolona fluorada también aumentó también su toxicidad. Muy bien. Sigamos. Esta es una de las clasificaciones que nos interesa que conozcan. El otro es por generaciones. La primera generación es activo principalmente para gérmenes gram negativos aerobios. La segunda generación, quiero que lo veas y le prestes bastante atención. Te sirve principalmente para gérmenes gram negativos, te sirve para gram positivos, te sirve para gérmenes aerobios. Incluso te sirve para micobacterias, quiere decir que también te servía para tratamiento para la tuberculosis o la enfermedad de Hansen. Tuberculosis, enfermedad de Hansen, ¿ya? A pesar de que tiene actividad para anaerobios, esta actividad para anaerobios es baja, por si acaso, ¿ya? La tercera y cuarta generación, aquí tenemos a la levofloxacina, te sirve para gérmenes gram positivos, te sirve para gram negativos, tiene mejor actividad para anaerobios y también te sirve para gérmenes aerobios, ¿ya? Y también para patógenos atípicos, enfermedades atípicas, ¿ya? Y también son muy activos para micobacterias, quiere decir tuberculosis, enfermedad de Hansen, tuberculosis, enfermedad de
Hansen. Muy bien. Aquí tenemos a las quinolonas. Aquí tenemos a las quinolonas. Estas son de segunda generación. Aquí te lo voy a anotar. Estas son de segunda generación, de tercera generación, y estas son las de cuarta generación. Ahora, de las quinolonas de segunda generación tenemos a la ciprofloxacina, tenemos a la norfloxacina, dos de los fármacos más utilizados. Estas quinolonas tienen una vida media que van de 4 a 5 horas. ¿Qué quiere decir? Si tomamos en cuenta 4 horas, una sola vida media, 4 horas, 4 vidas medias para que deje de tener efecto el fármaco, necesitarías 4 horas. 4 por 4 son 16 horas. Entonces, ¿cuántas dosis al día se tienen que dar del fármaco si en 16 horas pierde efecto? La respuesta es 2 dosis diarias. Estos fármacos, cipro y norfloxacina, siempre se utilizan cada 12 horas. Cada 12 horas. Siempre. Las quinolonas, como la levofloxacina, es la más utilizada y la que más deberíamos cuidar. Son quinolonas que tienen vida media de 9 a 12 horas. 9 a 12 horas. Estas son quinolonas de tercera generación. En ese sentido, si una vida media es de 9 horas, 4 vidas medias, ¿en cuántas horas se van a pasar? La respuesta es 36 horas. Normalmente, estos fármacos requieren solo una dosis al día. Ahora, por recomendación, sería bueno que le des también cada 12 horas. Por una sencilla razón. Cuando tú le dices a un paciente que tiene que tomar el fármaco cada 24 horas, normalmente el paciente va a cometer errores en la dosificación. La idea es que le digas cada 24 horas y que le marques el horario. Ahora bien, luego tenemos las quinolonas, como la rufloxacina, que van a tener una vida media de aproximadamente 26 horas. Perdón, de aproximadamente 26 horas. Haciendo los cálculos, tú tendrías que dar una dosis cada 3 días. 4 días. Pero eso es demasiado. Muchos pacientes no van a recordar que tienen que tomar una dosis cada 4 días. Entonces lo que se ha optado con la rufloxacina es que la primera dosis, ¿ya? Hay que darla completa. Y después de la primera dosis hay que reducir las siguientes dosis a la mitad, ¿ya? Y darle una sola dosificación al día al paciente hasta que concluya el tratamiento. No es un fármaco que se utilice mucho, no en América Latina. Dentro de los efectos adversos que tenemos, es muy frecuente que estos fármacos van a presentar artropatías, como sea la tendinitis, ruptura del tendón de Aquiles. Hay un aspecto muy interesante entre la norfloxacina, ciprofloxacina y la levofloxacina. La que más produce artropatías es la ciprofloxacina. También puede producirse nefropatías. Esto es por igual a todas las quinolonas. Nefropatía. Esto es por igual a todas las quinolonas. También puede producirse efectos sobre el sistema nervioso central. Esto, mis amigos, es igual para todas las quinolonas. Todas pueden producir. Los efectos sobre el sistema nervioso central pueden ser de tipo psiquiátricos o pueden ser de tipo neurológicos. ¿Qué quiere decir psiquiátrico? Quiere decir que los efectos o las alteraciones que puede producir pueden ser de tipo conductuales. ¿Está claro? Puede ser de tipo conductuales. En cambio, los problemas neurológicos que puede producir van a ser más visibles, como ser la crisis convulsiva, ataxia, parestesias, las neuritis.
el vértigo, mareos, cefalea, incluso el llamado síndrome de pseudotumor cerebral. ¿Está bien? Entonces, detalle importante, si tu paciente era una persona totalmente sana y empieza a tener alteraciones en la conducta, delirio, despersonalización, depresión, psicosis depresiva, alucinaciones, cualquiera sea el tipo de alteración psiquiátrica, no es exactamente el paciente. Es posible que hayan tenido predisposición genética o antecedentes familiares de enfermedades psiquiátricas, pero es el fármaco el que está hablando. Si ha tenido algún tipo de evento neurológico como crisis convulsiva, ataxia, etc., el fármaco es el que lo está produciendo. Muy bien. Otros efectos adversos que el fármaco puede producir: toxicidad ocular, efectos sobre la espermatogénesis. Esto es muy importante. Hay estudios comprobados que determinan que los espermatozoides van a tener alteraciones en su DNA. Entonces, un aspecto muy importante, después de que se utiliza quinolonas, los pacientes no deberían concebir, procrear durante el siguiente mes, porque los espermatozoides están degenerados. Si tienes una materia prima de mala calidad, no esperes que el producto vaya a ser de buena calidad. ¿Está entendido? Entonces hay una posibilidad siempre de que vaya a haber algún tipo de alteración. No están todos los estudios comprobados, pero sería bueno que le des una advertencia al paciente. Luego el fármaco puede tener efectos cardiovasculares, ¿ya? Efectos cardiovasculares, ¿ya? Como disminución de la presión arterial, subida de la presión arterial, e incluso pueden llegar a producir algunos tipos de alteraciones eléctricas en el corazón. Se ha podido determinar que el fármaco es mutagénico y es carcinogénico. Está prohibido su uso durante el embarazo y o lactancia. ¿Ya? El uso a largo plazo de este fármaco, y si el paciente tiene predisposición genética, puede llegar a desencadenar cáncer. Repito una vez más, el uso a largo plazo de estos fármacos y en pacientes que ya tienen la predisposición genética, el fármaco puede producir cáncer. Muy bien. El fármaco también produce algo muy fácil o muy simple de ver, que se llama fotosensibilidad. Y eso normalmente se produce, bueno, no hay una selección para el paciente que pueda producir fotosensibilidad, simplemente pasa. Y esta fotosensibilidad es bastante frecuente y hay que advertirle al paciente que puede pasar y que mientras esté tomando el fármaco no se exponga a la luz solar. Luego tiene algunos efectos metabólicos y nutricionales, ¿ya? Como ser que altera la glicemia o las concentraciones de glucosa en sangre, etc. Y luego puede producir alteraciones hematológicas. Esto quiero aclarar un detalle muy, muy importante. Eso no era producido por todos los fármacos, lo producía un fármaco conocido como temafloxacina. La temafloxacina producía leucopenia, eosinofilia, hemólisis, insuficiencia renal, trombocitopenia, coagulación intravascular diseminada, etc. Literalmente el 30% de los pacientes que usaban temafloxacina morían, literalmente hablando. Es por eso que una vez que se sacó la temafloxacina al mercado, a los 3 meses de tratamiento de ver el uso de temafloxacina a nivel mundial, fue retirado por la OMS del mercado, debido a que producía todas estas alteraciones que acababan con la vida de los pacientes. Ahora bien, aquí tenemos una fotografía donde tenemos a un paciente que ha tenido, acá está, la ruptura del tendón de Aquiles. Este paciente estuvo recibiendo ciprofloxacina
para tratamiento de fiebre tifoidea. Esto lo hicimos, el tratamiento recibió durante 10 días. Y lastimosamente nadie le advirtió que esto podía pasar y el paciente tiene ruptura del tendón de Aquiles. Se hizo la reparación quirúrgica, sí, pero el paciente no volvió a ser el mismo. Siempre quedan algunas alteraciones con estos fármacos. Y aquí tenemos un paciente al que nadie le advirtió que no debía exponerse al sol. Si está usando quinolonas, debía quedarse en su casa descansando. Entonces el paciente ha generado esto que se llama fotosensibilidad. Muy bien. Aquí tenemos al llamado ácido nalidíxico. Es una quinolona de primera generación. Viene suspensión de 250 miligramos por cada 5 ml de solución y es para uso por vía oral. Viene comprimidos de 500 miligramos y de 1 gramo. Quiero hacer notar que el de 500 miligramos es el más utilizado y eso es para tratamiento por vía oral. A ver, si es una quinolona de primera generación, significa que es una quinolona no fluorada. La dosis en adultos normalmente va de 500 miligramos cada 6 horas a máximo 1 gramo cada 6 horas. El ácido nalidíxico es un buen fármaco y actualmente tiene solamente una sola indicación, y es el tratamiento de las infecciones urinarias no complicadas. Tratamiento de infección urinaria no complicada. El ácido nalidíxico es utilizado como un antiséptico urinario. En los niños, esta es la única quinolona que puede usarse en niños. Se puede dar dosis, y esto quiero aclarar. El tratamiento en niños dura aproximadamente 5 días. El primer día de tratamiento, la dosificación es una dosis de ataque que es de 55 miligramos por kilogramo de peso día. Y esto tienes que dividirlo en 4 dosis para ser utilizado cada 6 horas. Muy bien. La dosis de mantenimiento, es decir, la dosis de los siguientes 4 días, porque el primer día se va a dar esos 55 miligramos kilogramo de peso día. La dosis que se va a dar los siguientes 4 días es de 33 miligramos por kilogramo de peso día. Igual, esto tiene que dividirse en 4 para ser dado cada 6 horas. Sigamos. Luego tenemos a la norfloxacina. Es un buen fármaco. Viene comprimidos de 400 miligramos y comprimidos de 500 miligramos para uso por vía oral. Algún aspecto muy importante. Actualmente el que más se está encontrando en el mercado es el comprimido de 500 miligramos. Este comprimido de 500 miligramos. Los de 400 ya no están llegando mucho. Bien. En un adulto tú puedes utilizar 400, o mejor dicho, 500 miligramos cada 12 horas. 500 miligramos cada 12 horas. En los niños no está recomendado su uso. ¿Está bien? El fármaco es utilizado para el tratamiento de infecciones gastrointestinales y también para el tratamiento de infecciones urinarias, principalmente las infecciones urinarias complicadas. Ahora, no es el fármaco de primera línea o el fármaco de elección para tratamiento de enfermedades gastrointestinales. O sea, ¿puedes tratar? Sí. ¿Es el fármaco ideal? No, no es el fármaco de primera línea. El fármaco de primera línea para infecciones gastrointestinales es el cotrimoxazol. Después del cotrimoxazol tienes a la amoxicilina. Después de la amoxicilina tienes al metronidazol. Y después del metronidazol recién viene la norfloxacina. Ese es el orden. No lo olvidemos. Primero es cotrimoxazol, después es amoxicilina. Después de eso
se le da metronidazol, y el último en la lista, el último de la fila, es norfloxacina. Ahora, si le es para el tratamiento de infecciones urinarias complicadas, la norfloxacina puede ser tu primera opción. Si es el tratamiento de infecciones urinarias complicadas, la norfloxacina puede ser tu primera elección. Ahora tenemos a la ciprofloxacina. La ciprofloxacina vas a encontrar tabletas. Y aquí quiero aclarar un detalle importante. También hay cápsulas. ¿Ya? Cápsulas de 500 miligramos para uso por vía oral. Vas a encontrar ampollas inyectables de 500 miligramos para uso endovenoso. En los niños es fácil de recordar, no usar en los niños, ¿ya? Y en los adultos se puede dar 250 a 500 miligramos, y esto es cada 12 horas. Recordemos que son quinolonas de segunda generación, entonces cada 12 horas. Ahí tenemos también que el máximo es de 1 gramo por día. No hay el tema de darle 1 gramo cada 12 horas, cuidado. Es 1 gramo por día, 500 miligramos cada 12 horas. La ciprofloxacina puede utilizarse para muchas cosas, ¿ya? Pero ahorita es el fármaco de primera elección para el tratamiento de la fiebre tifoidea. En la fiebre tifoidea se da a razón de 500 miligramos cada 12 horas durante 10 días. 500 miligramos cada 12 horas durante 10 días. Después de eso, el uso de ciprofloxacina está restringido. Si vas a usar una ciprofloxacina, tienes que tener un cultivo y antibiograma que diga que el paciente, que la infección bacteriana que tiene el paciente es sensible al uso de ciprofloxacina. Y estamos hablando literalmente para todas las demás patologías. Tratamiento de infecciones de la vía aérea superior, tienes que tener cultivo antibiograma. Tratamientos de infecciones pulmonares, cultivo antibiograma. Tratamiento de infecciones gastrointestinales, cultivo antibiograma. Tratamiento de las infecciones urinarias, cultivo y antibiograma. Para todo necesitas un cultivo y antibiograma si quieres usar ciprofloxacina. Tenemos también un fármaco conocido como levofloxacina. Es excelente fármaco. Levofloxacina, lo mismo. Viene tabletas de 500 miligramos para uso por vía oral y ampollas inyectables de 500 miligramos para uso endovenoso. La recomendación es que la levofloxacina debería de ser un fármaco exclusivamente para uso hospitalario. Los niños no deberían usar levofloxacina, ¿ya? No está recomendado su uso. En adultos puedes utilizar desde 250 miligramos cada 12 horas o 500 miligramos cada 12 horas. En algunos casos puede darse una vez al día, pero eso tiene que ser valorado por el médico, ¿ya? Yo personalmente nunca le doy una sola vez al día a mis pacientes, porque sé que mis pacientes son negligentes y no me van a cumplir esto de una vez al día con el horario, siempre se me olvida. Entonces, por vía, normalmente recomiendo que se tiene que dar por vía endovenosa, con el paciente vigilado. Así cuidamos al paciente y cuidamos el fármaco. Ahora, si tú vas a usar por vía endovenosa, la perfusión tiene que ser lenta. ¿Eso qué quiere decir? Que tú tienes que pasar el fármaco a razón de 250 miligramos en 30 minutos. O vas a pasar 500 miligramos en 60 minutos. Siempre le sucede, pero la mayoría no sabe por qué. Pero el fármaco produce hipotensión cuando se coloca en una inyección rápida. Entonces, las recomendaciones que tienen que ser perfusión lenta. Detalle importante. ¿Ya? Tiene que ser perfusión lenta.
¿ya? Si no, va a producirte hipotensión. No lo olvides, 250 miligramos en 30 minutos. Y si vas a colocar 500 miligramos, tiene que pasar en por lo menos 60 minutos. Muy bien, espero que la información te sea de utilidad. Gracias por escuchar.